La humanidad nos comunicamos a partir precisamente de lo que es el lenguaje, una de las herramientas que precisamente nos ha logrado distinguir de otros seres del reino animal. Y no porque carezcan de ellas, porque al final de cuentas los perros ladran, los pájaros pues hacen sus sonidos y otras especies pues precisamente tienen esta comunicación como tal. El punto precisamente que nos distingue de la demás comunicación en otros seres del reino de los vivos, del reino animal, es precisamente la aparente precisión con la que nosotros podemos comunicarnos. Es decir, inclusive podemos tener una comunicación, un diálogo, bueno, aparentemente, con lo que vendría siendo un texto, es decir, yo puedo leer a alguien que haya escrito algo y yo puedo aparentemente entender sus ideas, sus enunciados, sus formas de pensar, etc. Y que bajo ese punto, definitivamente nosotros tenemos justamente las palabras y el lenguaje como un medio de comunicación y como un entendimiento comunitario. Hasta ahí el lado estricto de lo que vendría siendo precisamente el lenguaje. Pero ¿qué tan conscientes nosotros somos del peso, de la responsabilidad, de las consecuencias, de las causas, de lo que nosotros podemos generar o propiciar a partir de lo que hablamos, el cómo hablamos, lo que decimos y cómo esto tiene un impacto directo y a veces hasta indirecto en las personas en general? Te habla Omir Cázares y justo el día de hoy vamos a hablar de la importancia de las palabras, del lenguaje y el uso que le damos y sobre todo si tenemos la conciencia suficiente como para responsabilizarnos y saber que esto tiene una gran pauta en nuestra vida. ¿Por qué de alguna manera iniciamos esto refiriéndonos a la herramienta del lenguaje? Pues bien, el lenguaje, según Jacques Lacan, según diferentes lingüistas, pues es lo que nos da una manera de introducirnos a la civilización. Algunos estudiosos referirán que el lenguaje es lo que nos permite administrar y de alguna manera clasificar los recuerdos que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. Si bien sí tenemos memoria muscular, tenemos otra clase precisamente de memoria en este sentido, el lenguaje le daría coherencia y le daría una narrativa, una linealidad precisamente a nuestra experiencia vital. Pues bien, en este sentido es que nosotros a través del lenguaje donde nos desenvolvemos a nivel de lo familiar, a nivel de lo social, a nivel de las personas que crecen a nuestro alrededor, es que nosotros vamos adoptando una conciencia tanto del mundo como de nosotros mismos. Es ahí, por ejemplo, en donde yo empiezo como un pequeño a construir de alguna manera una interpretación del mundo y del alrededor. Es decir, palabras como mamá, palabras como papá, palabras como comida, palabras como dormir, van estructurando un entendimiento de lo que sucede alrededor de mi mundo, pero también en mi mundo interno como tal. Así es que si yo tengo un malestar en el estómago y de repente digo bibi, digo alguna cuestión de comida, etcétera, se entiende y me estoy comunicando con el otro de que tengo hambre y de que tengo que saciar esa hambre a través de un alimento. Ahí es donde podemos conectar con el otro, pero también a su vez empezamos a desarrollar una concepción de nosotros mismos. Es por eso que precisamente los infantes empiezan a desarrollar un aprendizaje de las palabras, de la interpretación y todo lo que tiene que ver justamente con el entendimiento del mundo de una manera bastante absorbente y de una manera bastante observable. Es por eso que de los 0 a los 2 años vemos que el lenguaje de los pequeños empieza a desarrollarse y a crecer de una manera exponencial. Ahorita no vamos a hablar precisamente de la psicología del desarrollo o evolutivo en este sentido, ya que precisamente el interés que tenemos el día de hoy de grabar este video es precisamente enfatizar que las palabras estructuran de alguna manera el autoconcepto que yo tengo de mí. Un ejemplo muy claro, si a mí me empiezan a decir de alguna manera a lo largo de mi vida que yo soy una persona olvidadiza, que yo soy una persona distraída, que yo soy una persona que constantemente me estoy yendo de un lado hacia el otro en cuestión de mi atención, eso lo voy a asumir como parte de mi personalidad. Entonces, al momento de definirme, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy fulano de tal, empezaré a narrar algunas cosas de lo que soy yo y de alguna manera u otra va a salir el, y por cierto, soy una persona distraída. Eso tiene que ver justamente con el hecho de que las palabras nos van definiendo, nos van estructurando, nos van desarrollando precisamente en el autoconcepto como tal. Sin embargo, ¿qué pasa cuando de alguna manera nosotros
de una forma poco consciente estamos comunicando a los más pequeños o a las personas de nuestro alrededor palabras que no se usan de una manera muy responsable, que digamos. Es decir, ¿qué pasa si yo le digo a un niño, eres un torpe, eres alguien que de alguna manera nunca haces las cosas bien, siempre lo malo siempre pasa sobre de ti? Y muchas de las veces decimos estas palabras tan sueltas que no sabemos el impacto y sobre todo asumimos la responsabilidad que pueden generar precisamente en la persona como tal. Ahorita hablando de un pequeño, pero también sucede hablando con adultos. En un sentido, si yo empiezo a escuchar constantemente que las demás personas me refieren que yo soy una persona grosera, que yo soy una persona altanera, pues bueno, ahí hay una parte que a lo mejor tengo que analizar, porque seguramente algo de mí está proyectando eso. Pero ¿qué pasa si una sola persona, que es muy importante y vital en mi vida, como lo fue mi criador, como lo fue mamá, como lo fue papá, como lo fueron mis hermanos, me empiezan a decir palabras que de alguna manera no se sostienen en la realidad y que yo puedo constatar que no se sostienen en la realidad? Pero yo absorbo por el impacto, por la importancia que tienen estos personajes en mi vida, lo que me dicen, yo me lo voy a creer. Yo no lo voy a cuestionar en un primer momento y de alguna manera eso me va a estar definiendo como persona. Es en este punto precisamente que el mensaje que yo quiero dar, qué tanto lo estoy cuidando yo, qué tanto de verdad la persona que está enfrente de mí, que es mi hermano, que es mi hijo, que es mi padre, o que es mi pareja, o que es mi conocido, etcétera, yo le estoy diciendo de una manera consciente, pero sobre todo asertiva y responsable, lo que precisamente le quiero compartir. Porque a lo mejor la persona no es torpe, a lo mejor precisamente está empezando alguna actividad, está siendo principiante en alguna circunstancia y yo tal vez a partir de una predisposición histórica, a partir de mi impaciencia, a partir de una serie de características que yo tengo, inclusive a lo mejor ni tengo algunas de estas características, pero no uso de manera responsable lo que le estoy diciendo, puede que esté impactando al otro. Es en este sentido que grandes malentendidos que han sucedido a lo largo de nuestra historia de vida tienen que ver con el uso poco responsable que hacemos del lenguaje al momento de comunicarnos con otro, porque estoy molesto, porque estoy triste, porque estoy influenciado o determinado por ciertas circunstancias y sucede regularmente que yo le refiero algo a alguien y más adelante es de, caray, es que no, yo no realmente pensaba eso de esa persona como tal o no le quería decir eso. Es por eso que qué tanto estamos asumiendo la responsabilidad de nuestras palabras, de detenernos un momento, de saber si quiero decir eso que estoy diciendo, de si de alguna manera me quiero comunicar de esas formas que lo estoy haciendo y de esta manera, de alguna manera no estar determinando justamente una mala relación con la otra persona, o es que ya no me habla, o es que se distanció, o es que está sufriendo por la manera en que yo le estoy hablando. Son estos los elementos que de alguna forma tengo que estar cuidando. ¿Por qué? Porque es responsabilidad mía lo que yo digo e inclusive a veces hasta lo que yo no digo. Y es en este punto que es valioso, que es preciso de alguna forma estar consciente de lo que yo estoy hablando, de lo que yo estoy pensando y lo que quiero comunicar hacia con el otro. Y así puede que se maticen, puede que se mejoren, pueden que se sanen ciertos vínculos y ciertas circunstancias con las personas de mi alrededor. Cuidar lo que digo puede estar precisamente siendo muy valioso porque a su vez estoy cuidando de las relaciones de mi alrededor. Así es que mis palabras son importantes, por eso y por añadidura son mi responsabilidad y es importante cuidarlas para que no generen algo que yo vaya a lamentar el día de mañana. Pues este es el video de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, también en Spotify y que nos sigas precisamente en nuestras distintas redes y compartas a personas que les sean de importancia o de mucha ayuda esta información que decimos semana a semana. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo la próxima.